En mi pequeño pueblo, la leyenda de la tunda no era solo un cuento para controlar a los niños inquietos. No juegues cerca de los tamarindos, Vicente, ya está cayendo la noche, me advertía mi abuela, pero aquel verano, Miguel y yo desobedecimos la advertencia. Un crujido siniestro y una figura oscura marcaron nuestra peor pesadilla. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de San Jacinto, con tonos naranjas y morados que parecían arder. Las sombras se alargaban, convirtiendo mi pequeño pueblo en un laberinto de oscuridad y misterio. Eran momentos como este, cuando las advertencias de mi abuela resonaban en mi cabeza. La bruja pata de molinillo. Aquel verano la curiosidad pudo más que el miedo. Miguel, mi primo, había llegado a la ciudad con aires de valentía y una sonrisa burlona cada vez que mencionábamos la leyenda local. ¿La bruja pata de molinillo? Vamos, Vicente, no me digas que crees en esos cuentos de viejas. Sus palabras me picaban, desafiando años de precaución inculcada por mis abuelos. La leyenda era simple pero aterradora. Una mujer malvada, a quien le decían la tunda, había sido condenada a vagar eternamente con una pierna de palo que terminaba en una bola de hierro. Se decía que acechaba entre los tamarindos, esperando atrapar a los incautos que se atrevieran a acercarse al caer la noche. Te podía engañar, cambiando su apariencia con la de un conocido, o a veces te ofrecía comida con la que adormecía a sus víctimas y se las llevaba al bosque profundo. Lo que nos pasó fue mucho peor que eso. Esa tarde, mientras el calor asfixiante cedía lentamente ante la frescura del ocaso, Miguel me retó. Vamos a los tamarindos, te apuesto a que no hay nada allí más que pájaros y quizás algún gato callejero. Su sonrisa confiada me irritó. Quería demostrarle que no era un cobarde, que los chicos del pueblo podíamos ser tan valientes como los de la ciudad. Así que fuimos. El camino hacia los tamarindos nunca me había parecido tan largo. Cada paso nos alejaba de la seguridad de las casas iluminadas y nos adentraba en un mundo de sombras danzantes y susurros al viento. Los árboles se alzaban ante nosotros, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos arañaban el cielo cada vez más oscuro. Miguel adelante caminaba con valentía aparente en cada uno de sus pasos. Yo le seguía, dividido entre el deseo de probar mi coraje y el instinto que me gritaba que diera vuelta ahora mismo. El aire se volvía más denso a medida que nos acercábamos, como si la misma atmósfera quisiera advertirnos del peligro. ¿Ves? No hay nada aquí, declaró Miguel, girándose hacia mí con una sonrisa triunfante. Pero su expresión cambió de un instante a otro. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en algo detrás de mí. Antes de que pudiera gritarme, un crujido siniestro rompió el silencio. Era un sonido que no pertenecía al bosque, un sonido parecido al metal arrastrándose sobre la tierra. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con furia, como si quisiera escapar de mi pecho. Lentamente me di la vuelta y allí, emergiendo de las sombras, como una pesadilla hecha realidad, estaba ella, la bruja pata de molinillo. Su figura era tal como la habían descrito, una capa negra que ondulaba aún sin que el viento sople, un rostro oculto en la penumbra y esa pierna, esa terrible pierna de palo que terminaba en una bola de hierro oxidada. El terror me paralizó. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo se negaba a responder. Miguel, sin embargo, dio un paso adelante. «No puede ser real», murmuró. Ese fue su error fatal. Con una velocidad sobrenatural, la bruja se acercó, levantó su pierna de palo y la dejó caer sobre el pie de Miguel. El sonido del impacto fue nauseabundo, una mezcla de crujido de huesos y un grito ahogado de dolor. Miguel estaba atrapado,
con su pie aplastado bajo el peso implacable de la bola de hierro. «¡Vicente, ayúdame!», gritó Miguel con su voz cargada de dolor y de pánico. ¿Pero qué podía hacer yo? El miedo me tenía clavado al suelo, incapaz de moverme, incapaz siquiera de apartar la mirada de la escena de horror que se desarrollaba ante mí. La bruja se inclinó sobre Miguel con su rostro aún oculto, pero transmitiendo una malicia pura. Con un movimiento fluido lo levantó del suelo como si su cuerpo no pesara nada. Miguel se retorcía y gritaba. Sus manos arañaban el aire en un intento desesperado por librarse. Fue entonces cuando la vi claramente y por primera vez su rostro era una máscara femenina de pura maldad. Sus ojos brillaban con un fuego verde antinatural, la piel arrugada y gris como una corteza podrida y la boca llena de dientes afilados, amarillentos, que se curvaban en una sonrisa macabra. «Tú serás el siguiente, pequeño», dijo la bruja con una voz parecida al roce de las hojas secas. Y entonces, con Miguel colgado en sus manos, la bruja se giró y se adentró en la oscuridad del bosque. El hechizo que me mantenía inmóvil se rompió. Corrí tras ellos gritando el nombre de Miguel una y otra vez, pero era inútil. La oscuridad se los había tragado y solo podía oír el eco de los gritos cada vez más débiles. Me adentré más y más en el bosque. Las ramas arañaban mi rostro y mis brazos. Las raíces intentaban hacerme tropezar a cada paso. El miedo me impulsaba, pero también me cegaba. Pronto me di cuenta de que estaba perdido. Los tamarindos, que siempre habían parecido un grupo pequeño de árboles y bien definido desde el pueblo, ahora se extendían en todas las direcciones, idénticos y amenazantes. Los gritos de Miguel habían cesado, reemplazados por un silencio opresivo que parecía absorber hasta el sonido de mi respiración agitada. Me detuve jadeando, intentando orientarme. Fue entonces cuando lo escuché, el crujido metálico acercándose lentamente desde algún lugar a mi izquierda. El pánico me invadió nuevamente. Corrí sin dirección, tropezando, cayendo, levantándome solo para seguir corriendo. Las ramas me azotaban el rostro, dejándome cortes que ardían con el sudor frío del miedo. No sabía si corría hacia la seguridad o a lo más profundo en el dominio de la bruja. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí rodando por una pendiente empinada, golpeándome contra las rocas y raíces. Cuando finalmente me detuve, estaba desorientado y adolorido. Me encontraba en una especie de claro, iluminado por la luz pálida de la luna que se filtraba entre las nubes. En el centro del claro había una cabaña decrépita. Sus tablas estaban podridas y una luz siniestra parpadeaba tras las ventanas sucias. Sin pensarlo, me arrastré hacia ella. Quizás Miguel estaba allí. Mientras me acercaba, escuché voces. Una era el gimoteo aterrorizado de Miguel y la otra voz era tan rasposa, murmurando palabras que hicieron que se me erizara el vello de los brazos. Me asomé por una grieta en la pared. Lo que vi me heló la sangre. Miguel estaba atado a una silla en el centro de la habitación. La bruja se movía a su alrededor cojeando con su pierna de palo, sosteniendo un cuenco humeante lleno de un líquido viscoso y verde. «Tu juventud será mía», cantaba la bruja. «Tu vida alimentará mi inmortalidad». Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer un niño con una criatura sobrenatural? El miedo me paralizaba, pero el apego familiar por mi primo era más fuerte. Busqué a mi alrededor algo que pudiera usar como arma. Mis manos encontraron una piedra grande y áspera. Me acerqué a la puerta, contuve la respiración y reuniendo todo mi coraje, la empujé. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante. La bruja se giró, sus ojos brillaban con furia sobrenatural. «¡Tú!», gritó con una voz retumbando como truenos distantes. Con toda la fuerza que pude reunir, lancé la piedra. Por un milagro la piedra golpeó el cuenco en las manos de la bruja. El líquido verde salpicó, cayendo sobre su pierna de palo y el suelo de madera podrida. Un chillido inhumano llenó la cabaña. La pierna de palo comenzó a humear, el metal burbujeaba y emitía un vapor verdoso y nauseabundo. La bruja se tambaleó perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo con un golpe sordo. La bruja se retorcía en el suelo, luchando contra el dolor,
Sus gritos se volvieron más débiles y por un momento pareció perder el conocimiento, pero no iba a desperdiciar esta oportunidad. Aproveché el caos para correr hacia Miguel. Con dedos temblorosos desaté las cuerdas que lo sujetaban. «Vamos, hay que salir rápido», le urgí tirando de su brazo. Cojeando, Miguel se levantó. Juntos nos dirigimos hacia la puerta. Detrás de nosotros la bruja yacía inmóvil, pero no me atreví a mirar atrás. Salimos de la cabaña justo cuando un resplandor verde intenso parpadeó en el interior. Un gemido vago y amenazador empezó a crecer, como si la bruja estuviera recuperando la conciencia. No nos quedamos a averiguarlo. Corrimos, o más bien, yo corrí mientras ayudaba a Miguel a cojear lo más rápido posible. Su pie hinchado apenas podía soportar su peso. Cada paso era una agonía para él, pero el miedo nos impulsaba a seguir adelante. El bosque parecía menos amenazante ahora, pero no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos seguía. De vez en cuando creía escuchar el crujido de una pierna de palo a lo lejos, pero no me atrevía a mirar atrás. ¿Nos estaba persiguiendo en ese momento? La incertidumbre alimentaba nuestro terror y nos daba fuerzas para seguir alejándonos de aquella cabaña maldita. Una eternidad. Vimos las luces del pueblo. Gritos de alivio y asombro nos recibieron. Nuestras familias corrieron hacia nosotros. Fue entonces cuando notamos algo extraño en sus rostros, como si estuvieran viendo fantasmas. «10 días», exclamó mi madre entre sollozos mientras me abrazaba. «Han pasado 10 días desde que desaparecieron». Miguel y yo nos miramos confundidos. Para nosotros, apenas habían pasado unas horas desde que nos adentramos en el bosque. ¿Cómo era posible que hubiéramos estado tanto tiempo perdidos? La conmoción de nuestro regreso se mezcló rápidamente con la preocupación por el estado de Miguel. Su pie, que yo había visto ser aplastado por la bola de hierro de la bruja, estaba en un estado lamentable. La piel había adquirido un tono púrpura oscuro. En cuestión de minutos, nos encontrábamos en la pequeña clínica del pueblo. El doctor Ramírez, un hombre canoso y de mirada amable, examinó el pie de Miguel con una mezcla de preocupación y asombro. «Parece como si hubiera sido aplastado por algo extremadamente pesado», dijo el doctor. Miguel y yo intercambiamos miradas. Sabíamos exactamente qué había causado esa herida, pero ¿quién nos creería? Nuestras familias nos bombardeaban con preguntas. ¿Dónde habíamos estado? ¿Qué habíamos comido? ¿Cómo habíamos sobrevivido tanto tiempo en el bosque? La verdad era que no teníamos respuestas. Para nosotros apenas habían pasado unas horas desde que nos aventuramos entre los tamarindos. En los días siguientes nadie creyó nuestra historia sobre la bruja. La policía buscó en el bosque, pero no encontró ni rastro de la cabaña o de cualquier evidencia que respaldara nuestro relato. Para el pueblo, habíamos sido víctimas de un secuestrador del que, afortunadamente, habíamos logrado escapar. Según ellos, el trauma nos nublaba la mente y nuestra incapacidad para explicar dónde habíamos estado durante esos 10 días solo alimentó las especulaciones. Pero Miguel y yo sabíamos la verdad. Nunca olvidaremos esa noche que para nosotros duró horas, pero nos robó 10 días de nuestras vidas. A veces las leyendas son más que simples historias para asustar a los niños. La oscuridad esconde secretos que es mejor dejar sin descubrir. Poco tiempo después de esos sucesos, nos fuimos a vivir a otra ciudad. No volví nunca más a San Antonio. Ahora, luego de 20 años, he investigado mucho a la tunda y una gran cantidad de personas dan testimonios de que la han visto y otras tantas no han sobrevivido para contarlo. Si alguna vez te encuentras cerca de un árbol de tamarindo al anochecer y escuchas un crujido extraño, no lo ignores, corre y no mires atrás, porque la bruja Pata de Molinillo aún anda por ahí buscando almas para alimentar su propia inmortalidad.